La Escuela Técnica Profesional GD Prisma Perú les da la bienvenida al desarrollo de la séptima sesión del quinto módulo del curso Tecnología del Concreto. Cabe mencionar que este módulo está referido al diseño de mezclas del concreto y es menester recordar lo siguiente. En los dos módulos anteriores, referidos al caso práctico del ejercicio planteado en el módulo que ustedes poseen, se ha desarrollado dos etapas en la construcción en donde ya se pretende determinar la resistencia promedio requerida para el diseño de mezclas de concreto. Repito, y este tema es muy importante, debemos diferenciar muy bien entre el F'C y el F'Cr. El F'C es la resistencia requerida al diseño y el F'Cr es la resistencia requerida al diseño de mezclas de concreto. Para este curso específicamente nos interesa el diseño de mezclas de concreto, es decir, calcular el F'Cr. Y en esta sesión continuaremos con la etapa 3 del ejercicio planteado. En la etapa 2 anterior ya habíamos tenido en cuenta que ya teníamos algunas muestras, algunas roturas de briqueta, ¿no? Y ya podíamos modificar el diseño que teníamos con anterioridad. Por lo cual se ha obtenido un nuevo F'Cr que era inferior al primero cuando no teníamos ninguna muestra, pero superior al de diseño que era 210. Si mal no recuerdo, nos había salido un 219. Y les había dicho, se tiene que tomar la decisión en que si tomamos en cuenta este nuevo diseño para continuar con el vaciado de las vigas o obviamos y seguimos teniendo muestras hasta llegar a las 30 y obviamente va a bajar más el F'Cr. Esto es una cuestión de proyección de cuánto nos falta de concreto para poder, si es urgente bajar, si se está invirtiendo mucho, un contraste con presupuesto, con los costos, con todo el expediente, que se debe hacer un análisis, ¿no? Y un análisis a cargo de un ingeniero o de un laboratorista que sepa de este diseño de mezclas. Y avalados por la norma, podemos proceder en lo que fuere necesario. Ahora, prácticamente en este ejercicio se va a tener lo siguiente. No se va a asumir ese valor obtenido en la etapa 2. Vamos a continuar vaciando las vigas de este colegio sin tomar en cuenta el segundo diseño de la etapa 2 y tomando en cuenta el primer diseño. ¿Para qué? Para poder obtener más de 30 pruebas, porque cabe recordar que esas 30 pruebas tienen que seguir un mismo régimen tanto de materiales como de procedimientos. Si variamos la dosificación ya sería empezar desde cero, ¿no? Entonces, con estas pruebas vamos a adicionar y comenzar nuevamente. Comenzaremos a ver qué nos dice la etapa 3 de este ejercicio, si ya podemos modificar con las 30 pruebas que nos exige la norma. En la etapa 3, recordando las características del ejercicio, se dice que debemos establecer la resistencia promedio requerida a la compresión de un concreto estructural destinado al vaciado de vigas de concreto armado de un colegio, de acuerdo a las siguientes etapas de construcción. En esta sesión nos encontramos en la etapa 3. La resistencia especificada es 210, obviamente la resistencia promedio requerida, el F'Cr, debe ser mayor. Las condiciones de exposición y las condiciones geográficas se encuentran tanto en el módulo como en la presentación de enfrente, que se puede visualizar, ¿no? Es importante recordar la diferencia entre la resistencia especificada y la resistencia promedio requerida. Ahora bien, específicamente, ¿qué nos pide la etapa 3 de este ejercicio? En la etapa 3 dice que se han vaciado las vigas correspondientes al segundo piso. Cabe recordar que en la etapa 2 eran las vigas vaciadas en el primer piso del módulo de aulas. Y en el laboratorio se han obtenido los siguientes datos adicionales a los anteriores sin variar dosificaciones ni procedimientos. Recordando lo que había dicho empezando esta sesión, no vamos a variar ni dosificaciones ni procedimientos para el hecho de que incrementemos datos a los que ya teníamos. Si nosotros incrementamos datos a los que ya teníamos, vamos a obtener más de los que ya teníamos disponibles. Si recuerdan, en la etapa 2 ya eran 20 pruebas aprobadas que ya habían superado, ¿no?, la resistencia que se tiene
con los procedimientos y obviamente con las mejoras que se implantan continuamente en obra, que les había dicho que son parámetros que no podemos controlar. Perdón, pronosticar, controlar sí en el momento de la obra. Entonces, adicionalmente, ¿cuántos datos tenemos ahora? 6 por correspondencia, 12, más los 20 iniciales, ahora ya tenemos 32 datos. Si tenemos 32 datos, esto es mayor o igual a los 30 que nos pedía la norma. Si todos estos 12 adicionales son válidos, y para validar estos datos simplemente debemos constatar que sean mayores a 210 y vemos que ni uno baja esa resistencia requerida. Y también debemos constatar la fecha, en este caso de los 30 ya no, pero si es de 15 a 29 cabe recordar que eran 45 días, ¿no? Calendarios entre la primera y la última prueba aprobada. Entonces vemos que estos datos son válidos y podemos ya pasar a la siguiente etapa y especificar en qué caso nos encontramos. Teníamos 3 casos para nosotros establecer la resistencia requerida promedio. El primer caso nos decía que se tiene más de 30 registros aprobados. El segundo caso, que se tienen entre 15 y 30 registros y este plazo no debe superar entre la primera y última prueba los 45 días calendarios. Y en el tercer caso se tiene menos de 15 registros o no se tienen registros, que era la etapa 1 de este ejercicio. En este específico caso de esta etapa 3 se tiene que tenemos más de 30 registros. Al tener más de 30 registros debemos usar la tabla que tenemos ahí. En este caso, que es muy parecido al caso 2 porque utilizamos la misma fórmula, a excepción que no vamos a modificar la desviación estándar. Simplemente reemplazamos. Recordar que en la etapa 2 y en el caso 2, casualmente, la desviación estándar era modificada por un factor y ese factor venía en una tabla adicional. Ese factor ocasionaba que se incremente la desviación estándar. Es por eso que preferimos aumentar algunas pruebas para que la desviación estándar ya no se modifique y eso ya no sea un poquito contraproducente a lo que queremos lograr como empresa constructora o como ingenieros o laboratoristas que somos, ¿no? Entonces, procediendo con esto, debemos hallar la desviación estándar, al igual que en el caso 2 anterior, ¿no? Y la desviación estándar, la fórmula la tenemos en la presentación, recordando que era la raíz cuadrada de la diferencia de cada una de las resistencias, que en este caso ya son 32, restar el promedio, elevar cada uno de esos resultados, 32 resultados al cuadrado, sumarlos y dividir entre K. En este caso, cuando es más de 30 registros, vamos a anotarlo, K cuando el número de registros supera los 30, K era igual al número de registros. En este caso va a ser el número de registros que tengamos, ¿no? Entonces, basándonos en eso, vamos a ver en nuestra hoja Excel cuánto es la desviación estándar. Tenemos ahí en la pantalla las muestras, las 20 primeras muestras en la etapa 1. Recordemos la anterior, ¿no? Pasemos a la etapa 2. En la etapa 2, señores, vamos a tener lo siguiente. Ya no son solo 20 muestras, sino son 32. Ya habíamos visto en la anterior sesión que Excel tenía una fórmula para calcular muy fácilmente, ¿no?, la desviación estándar. Pero en esta ocasión volveremos a repetir el procedimiento tradicional que se haría incluso en el mismo in situ, ¿no?, en obra, para poder nuevamente reforzar esos conocimientos adquiridos, ¿no? Necesitamos el promedio. Bueno, con la herramienta o la hoja de cálculo de Excel es muy simple, ¿no? Promedio de todos estos datos, que ya son 32, hemos adicionado, ¿no?, de los 20, los 12 datos que se tienen en los ejercicios, pueden verificarlo, ¿no?, cuando se comparta la hoja de cálculo. Y ahora
de acuerdo a la fórmula de la desviación estándar, deberíamos restar cada uno de estos valores menos el promedio, ¿no? Y menos el promedio, en algunos casos recordarán, nos iba a dar negativo, positivo, no era trascendental hacerlo de esa manera, ¿no? No era algo que debíamos tomar en cuenta si es que es positivo o negativo, porque a las finales se iba a sumar, perdón, a elevar al cuadrado, y al elevar al cuadrado íbamos a positivizar ese valor, ¿no? Haciendo lo propio en este apartado, elevamos al cuadrado cada uno de estos valores y vemos lo que les había adelantado, ¿no? Se tiene que cada uno de estos valores sea positivizado. Ahora debemos sumar. Esta tabla va a ser compartida. Bueno, es compartida semanalmente junto con los videos, las presentaciones y cada uno de los materiales que necesitan de ayuda. K, al ser mayor que 30, es el valor, y la desviación estándar simplemente era la raíz cuadrada, que en Excel es la fórmula denominada raíz dividida entre K. En este caso la desviación estándar es un parámetro estadístico que mide en cuánto varían los datos. 11.52, ¿no? Ha habido variación significativa. ¿Por qué? Porque en los primeros casos, al no tener una normalización, y esto ocurre en obra, señores, es importante recordar y recalcar esto, al no haber una normalización o una adecuación de procedimientos constructivos, que siempre ocurre al inicio de una obra, no existe un estándar, nuevos procedimientos. Con el pasar del tiempo, con la normalización y las implementaciones que sugiere el equipo técnico de producción, de supervisión o los inherentes a cualquier trabajo de construcción civil, se elevan tanto las muestras como las resistencias o los productos, ¿no? Mejoran. Eso es una mejora significativa. Y en este caso la desviación por eso nos ha salido más que la anterior. Vamos a ver si esto es contraproducente para poder nosotros optar por esta etapa 3 o qué debemos hacer, ¿no? Para ver qué tomar en cuenta. Bueno, hay que recordarles que Excel tiene con DeskMaps una formulación mucho más simple de la desviación estándar. Ahí me dirán, ¿por qué la variación, ingeniero? En este caso está tomando como los datos, el K se está variando, ¿no? Entonces, para no tomar en cuenta la muestra, deberíamos tomar otro tipo de desviación, ¿no? Cosa que ya nos optamos por el valor. ¿Por qué tomamos primero de una muestra pequeña, DESBES M, y de una muestra grande que es DESBES P? Hay que tener en cuenta esa variación, ¿no? Cuando tenemos mayor de 30 datos, debemos tomar el segundo valor. Es por eso que es importante, antes de aplicar una fórmula, antes de mecanizarnos, tomar en cuenta lo que es el procedimiento, la fórmula general, ¿no? Es por eso que habíamos hecho primero el procedimiento largo. Luego, 11.52 es lo que es nuestra desviación estándar, que es el valor que debemos obtener. 11.52. ¿Qué unidades tenía esto? Las unidades de la resistencia, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Posteriormente, simplemente es aplicar las fórmulas, ¿no? Entonces, nuestro F'CR debe ser mayor o igual. Recordar que estamos en este caso porque nuestro F'C es 210, menor obviamente a 250. Tomamos al primero F'C más 1.34 veces la desviación estándar, igual. O el otro valor que sería F'C
más 2.33, la desviación estándar menos 35. Deberíamos tomar el valor que más se aproxima a esto, ¿no? Entonces, para ello, haciendo operaciones aritméticas, vamos a tomar lo siguiente, ¿no? Vamos a tener que sumar al F'C al 210 1.34 veces la desviación estándar, ¿no? Entonces, para ello tendríamos que utilizar una calculadora científica, una calculadora simple, porque vamos a simplemente realizar operaciones aritméticas que no tienen mucha complejidad, ¿no? 1.34 por... ¿cuánto es? 11.52. 11.52. Entonces el resultado nos sale haciendo los cálculos, ¿no? 1.34 por 11.52, que es la desviación estándar que habíamos tenido. A este valor debemos sumarle la resistencia inicial. Con eso obtenemos 225.44 como nueva resistencia. Ahora, haciendo el siguiente cálculo, hay que recordar en este punto que la resistencia F'Cr tiene dos valores, ¿no? Como nos recomienda la norma de 0.60. Hay que recordar que debemos calcular ambos valores y optar por el mayor. Y obviamente también debemos generalizar que F'Cr sí o sí siempre tiene que ser mayor o por lo menos igual que el F'C. No puede ser menor. Si en uno de estos dos cálculos saliera que es menor, entonces deberíamos descartar ese valor, ¿no? Bueno, haciendo el cálculo para la segunda fórmula, tenemos que sería 2.33 por la desviación, que en este caso nos salió 11.52. A este le vamos a sumar 210 y le vamos a restar el valor de 35. Nos sale 201.84 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, debemos hacer el análisis de estos dos valores que nos ha salido. En el primer criterio les decía que debemos tomar el mayor valor, en este caso sería 225.44, y en el segundo criterio deberíamos descartar aquellos valores que que sean menores a 210. Por lo que, haciendo una revisión somera, se tiene que el F'Cr para la tercera etapa es 225.44 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esa es la nueva resistencia de diseño. Entonces, señores, viene otra vez la decisión. ¿Optamos por esta resistencia o seguimos esperando, descartamos algunos valores? ¿Qué sería lo más adecuado? El equipo técnico debe tomar la decisión de acuerdo al expediente, a lo que queda por vaciar, a las estructuras que se compromete, porque en la etapa 2 ya se ha tomado la decisión de no tomar ese diseño. Y miren, ese valor era menor, ¿no? Podía haberse tenido un diseño aprobado con un valor menor. Ahora ya no se puede tomar, no es retroactivo esto, ¿no? Como ya tenemos más de 30 registros, entonces ya tenemos un nuevo diseño. Vamos a ver en la etapa 4, de acuerdo a este ejercicio práctico teórico, qué se ha tomado por medida, ¿no? ¿Qué se ha tenido? Con esto estaríamos finalizando la tercera etapa. Siempre agradecido por su atención. Muchas gracias.